Bienvenidas y bienvenidos un día más a la Taberna del Ver, aquí un servidor al habla, hoy con un vídeo el cual tenía muchitas ganas de hacer. Hoy traemos 5 juegos para los más peques. Es un vídeo que me hubiera gustado sacar a finales del año pasado, pero entre pitos y flautas aquí estamos a mitad de enero del 2023. Madre mía, 2023 ya. Entre que empecé a trabajar, los estudios y que me organizo fatal, pues bueno, apenas he tenido tiempo libre, la verdad. Pero aquí estoy para que no se me olviden del canal. Y bueno, sin mucha más dilación, vamos a empezar con el vídeo. Antes aclarar que son jueguitos que he descubierto el año pasado, el 2022. No había jugado previamente a ninguno de estos juegos. Y la verdad que aunque sean juegos para peques, cualquier persona los puede disfrutar perfectamente. Estos juegos son muy divertidos, muy rapiditos y muy chachi. De hecho, el Día de Reyes jugué, diría que a casi todos ellos y nos lo pasamos muy bien en familia. Así que eso, no es un top, es 5 jueguitos que yo recomiendo para los más peques para jugar en familia. Y si mucho más palique, nos vamos a meter de lleno ya con el vídeo, ¿no? Que me pongo aquí a palicar, a contarles mi vida y al final no comienza el vídeo. Así que, ¡let's go! El primero de todos es el Ouch. Un jueguito en el que si no tienes cuidado, acabarás pinchándote los dedillos. En este juego, lo que haremos será desplegar 6 cartitas en la mesa, las cuales tienen dibujitos de cactus y flores, y cada jugador por turnos tendrá que elegir una carta y darle la vuelta. Lo más importante de este juego es que tienes que elegir por qué lado le vas a dar la vuelta, ya que eso va a significar que o te pinches con los cactus o no. Una vez le demos la vuelta, pues si el lado, el dibujito del lateral por el que hemos dado la vuelta, ya no sé ni cuántas veces hemos dicho darle la vuelta, tiene cactus, pues significa que nos hemos pinchado y no nos llevaremos la carta. Que no tiene cactus, pues nos llevamos la carta y poquito a poco vamos sumando puntos. Hay 2 cartas especiales que son la serpiente y el fennec, que es como un perrillo lobillo. La serpiente lo que hace es que si te toca a ti, el siguiente jugador, si se pincha, deberá entregarte la carta en vez de descartarla. Mientras el fennec lo que te permite es jugar otro turno extra. Pero si en ese turno extra te pinchas, pierdes la carta que has conseguido previamente. Es un juego muy sencillito, muy rápido, en el que vas a ir sumando puntitos y acaba cuando un jugador llegue a tener 8 cartas, que no 8 puntos, porque los puntos luego se van a ir sumando en base a los colores de las flores y alguna que otra variante que viene explicados en las instrucciones. Un jueguito de eso, muy rápido, muy sencillo y muy divertido. El segundo juego es el Fantasma Blitz, un clásico entre los clásicos. Yo creo que es el juego que hace más tiempo que conozco, quitando el Risk, Monopoly, etc. Un jueguito que se suele jugar mucho en las convenciones, en los salones del cómic, en zonitas así de juegos de mesa, ya que es muy rápido, sencillo y muy divertido. ¿Qué contiene el juego? Pues básicamente un masito de cartas y 5 figuritas de madera. Un libro, un fantasma, un ratón, una silla y una botellita. ¿Y en qué consiste? Pues bueno, turno a turno vamos a ir sacando una carta del mazo poniendo la boca arriba y los jugadores tendrán que coger el objeto que salga en dicha carta. En las cartas pues van a haber objetos para despistar, pero solo va a haber un objeto que tenga la misma forma y el color que las figuritas que están en la mesa puestas. Hay 2 variantes en las cartas y esto es muy importante explicarlo y es donde la gente más se suele liar. Que la primera básicamente es la que ya hemos explicado, que es que sale en las cartas el objeto con la forma y el color exactamente igual. Y hay otras cartas en las que tendremos que coger la figurita que no tiene ni la forma ni el color de los dibujitos que salen en la carta. Esto al principio es difícil de entender, pero ya cuando le juegas unas partidillas lo pillas súper rápido y te diviertes un montón. En cuanto a la puntuación, cuando cojamos la figurita correcta, nos llevaremos esa carta. Y así poquito a poco iremos sumando puntos. La partida termina cuando el mazo se haya terminado. Hay una variante en cuanto a la puntuación y es que imaginemos que yo me he equivocado y cojo una figurita que no era la de la carta, pues le tengo que dar una de mis cartas a la persona que ha acertado. Esto genera unos piques muy sanitos y divertidos. Y al final, pues bueno, el juego lo podemos jugar relativamente como queramos. Si al principio queremos jugar tranquilitos, sin la regla esta de darle una carta cuando nos equivoquemos y jugar solo con las cartas que salen, que coinciden exactamente en figura y color, pues no hay problema. Eso es al gusto del consumidor. Pero he de decir que es muy divertido jugarlo con las segundas variantes, todo mezclado. Muy divertido. Y eso, recomendable. Nos lo pasamos muy bien el otro día jugándolo en familia y con amigos. Y eso, un juegazo, clasicazo. En tercer lugar tenemos otro clasicazo, la polilla tramposa. Digo clasicazo porque junto con el Fantasma Blitz es de los juegos que más he visto yo así jugar en las zonitas de los juegos de mesa y lo que dije antes, ¿no? Salones del cómic, etcétera. Un juego muy divertido, ya que una de sus mecánicas fundamentales es hacer trampa.
Yo diría que es de los únicos juegos que conozco en los que tienes que hacer trampa, básicamente. Yo diría que no conozco más jueguitos así. Y eso lo hace ser, como dije antes, muy divertido. El juego viene con un masito de cartas. ¿Y en qué consiste? Básicamente tenemos que descartarnos de nuestra mano. Empezamos con 8 cartas cada jugador. Y de una forma muy parecida al 1, pero sin ser el 1, nos vamos a ir descartando de ellas en una pila de descarte común. ¿Cómo? Pues básicamente tendremos que jugar un número mayor o menor que el que está puesto en la mesa. Los números de las cartas van del 1 al 5 y si por ejemplo hubiera un 5, pues podríamos jugar un 4 o un 1. Si hubiera un 1, pues un 5 o un 2 y así sucesivamente. Si hubiera un 2, un 3, un 1, así. Después a esto hay que sumarle unas cartas especiales, que es lo que le dan la chicha al juego. Estas cartas especiales son las siguientes. En primer lugar tenemos la polilla tramposa, carta por la que el juego recibe su nombre. Sí o sí nos vamos a tener que deshacer de esta carta haciendo trampas, ya sea tirándola al suelo, metiéndola bajo la manga, tirándola conjuntamente a otra en el mazo de descarte sin que se den cuenta los demás, etcétera, etcétera. Aquí es donde entra en juego la imaginación de cada uno. Hay una excepción con esta carta que ya explicaremos más adelante. En segundo lugar tenemos el mosquito, que básicamente quien tire esa carta obliga a los demás jugadores a poner rápidamente la mano sobre esta carta. El último en poner la mano deberá recibir una carta de todos los demás jugadores. En este caso, la persona que ha jugado la carta no tiene que participar, no tiene que poner la mano, digamos. Simplemente el resto de los jugadores. En tercer lugar tenemos la cucaracha. Esta carta, una vez es jugada, obliga a que la siguiente carta que se juegue debe tener el mismo valor numérico que el de la cucaracha que se jugó. Y además, se pueden saltar turnos. Imaginemos que estamos jugando 4 personas a este juego. Hay un jugador 1, un jugador 2, un jugador 3 y un jugador 4. Y vamos en orden ascendente, ¿de acuerdo? Primero el 1, luego el 2, luego el 3 y luego el 4. Vale, pues yo soy jugador 1. Juego la cucaracha con valor numérico 2. Pues el resto de jugadores, quien más rápido sea en jugar una carta con el mismo valor numérico que el de la cucaracha, la puede jugar. Es decir, imaginemos que el jugador número 3 tiene otra carta con valor número 2. La puede jugar y se saltaría el turno del jugador 2. Una vez se haya jugado esta carta así, seguiríamos el turno de forma normal. Es un poco lioso de entender, yo tampoco me sé explicar mucho, pero bueno, yo creo que más o menos puede llegarse a entender algo. Básicamente esta carta lo que te permite es descartarte de una carta extra en un turno. En cuarto lugar tenemos la hormiga. Cuando un jugador la juega, el resto de jugadores se ve obligado a coger una carta del montón, del mazo de cartas. Estas serían las cartas que no tienen habilidades. En quinto lugar tenemos la araña, que cuando un jugador la juega, le tiene que dar a otro jugador a su elección una carta de su mano. Por último tenemos la chinche guardián. Esta carta lo que hace es que la persona que lo tenga, el jugador que lo tenga, tiene que ejercer, entre comillas, de guardián. Y tiene que evitar que los demás jugadores hagan trampas. Aquí es donde entra en juego la excepción de la polilla, puesto que la persona que es la chinche guardián no puede hacer trampas, dado que digamos que es un policía, por así decirlo. ¿Y cómo se descarta de las polillas la chinche guardián? Pues las puedes jugar como si fuera otra carta cualquiera, es decir, la puedes jugar en el mazo de descarte. Esta carta se reparte al principio y si una chinche guardián pilla a alguien haciendo trampas, tiene que ser en el acto, no puede ser que se dé cuenta de que hay unas cartas en el suelo pero que no haya pillado a la persona haciendo trampas en el momento, sino que haya sido ya de antes. Si pilla a alguien en el momento, le da una carta de su mano y le pasa a la chinche guardián. Una regla importante es que solo te puedes descartar una carta haciendo trampas por turno, para que el juego no se haga muy loco y el guardián pues tenga, oye, posibilidades de pillar a alguien infraganti. Y básicamente termina la partida cuando un jugador se descarte todas sus cartas. En el juego pone que es de 3 a 5 jugadores, es decir que nosotros lo hemos llegado a jugar a 7 y ha ido bastante bien. Incluso diría que si se le pone otro mazo, podríamos poner hasta 10 jugadores tranquilamente, si no más. Habría que probarlo, no lo puedo asegurar, pero oye, ahí está la posibilidad. Un juegazo. Y el cuarto juego es el laberinto mágico, que como pueden ver ni siquiera sale en plano porque es una señora cajota. Un juego en donde seremos aprendices de mago, perdidos en un laberinto y que tenemos una misión, recolectar símbolos mágicos. Es un juego en el que trabajaremos muchito la memoria. ¿En qué consiste? Pues bueno, cada jugador va a tener un peón con una bolita metálica. Y es que este juego funciona por imanes, una cosa muy chula. Comenzaremos preparando el tablero, en donde colocaremos las diferentes tablillas de madera en los raíles debajo de la zona del juego. Esto creará que conjunto a los imanes se generen unas paredes invisibles. Y aquí es donde entra en juego la memoria, ya que los jugadores van a tener que recordar esas paredes invisibles para llegar a recolectar los diferentes símbolos mágicos. El primer jugador que llegue a tener 5 símbolos mágicos gana la partida. El peón
lo vamos a mover tantas casillas como el número que nos salga en el dado. Y siempre que choquemos contra una pared invisible, pues tendremos que volver al principio desde donde partimos. En el manual te vienen dos variantes de tablero, sin embargo, lo vas a poder configurar totalmente a tu gusto. Los simbolitos mágicos los colocaremos en el tablero sacándolos de manera aleatoria de la bolsita de tela negra que nos viene en el juego. Y como ven, otro juego súper entretenido, muy divertido y en donde le daremos caña al coco. Y el quinto juego es el Dodo, un juego que lo ha estado petando en el 2022. Un juego precioso que una vez montado y desplegado se ve muy bonito y muy divertido, a la par que sencillo. Un juego en donde también trabajaremos la memoria, ya que básicamente tendremos que hacer parejas de símbolos. En el juego, nuestro querido Dodo es un patoso y ha dejado que uno de sus huevos se caiga montaña abajo. Nosotros tendremos que evitar que el huevo se rompa y que llegue sano y salvo al barco. Por turnos, cada jugador va a ir tirando el dado que viene con simbolitos de los materiales que necesitamos para construir los diferentes puentes. A un lado vamos a tener los puentes que, como ven, necesitan determinados materiales para ser construidos, y luego en la mesa tenemos repartidos pues los diferentes materiales. Una vez tiremos el dado y salga el simbolito del material, tendremos que darle la vuelta a uno de esos tokens, y si acertamos, es decir, si el símbolo del dado es igual al símbolo del token que le hemos dado la vuelta, podremos colocar ese material en el puente. Una vez hayamos rellenado los huecos del puente, podremos poner ese puente, esa plataforma, en el camino del acantilado. Esto lo tendremos que hacer lo más rápido posible para evitar que el huevo caiga, ya que el huevo va a ir rodando acantilado abajo. Hay dos símbolos que son el niño y la niña que sirven como comodín, lo cual nos ayudará pues eso, a agilizar el proceso de coger materiales. Es un juego comunicativo y cooperativo donde tendremos que trabajar codo a codo para evitar que el huevo de nuestro querido Dodo se rompa y llegue sano a salvo al barco. Viene con dos modalidades, una en donde tendremos que colocar menos materiales en los puentes y otra donde tendremos que colocar más, haciéndolo un poco más difícil. Un poco bastante, diría yo, porque la verdad que a veces se complica muchito el juego. Y finalmente el juego termina o bien si se nos cae el huevo al suelo, o bien si conseguimos rescatar el huevo y llevarlo al barco. Un juego muy divertido, muy sencillito y muy bonito. Ya hemos terminado con el vídeo. Agradecerles de corazón el que hayan llegado hasta aquí. Espero que les haya gustado muchito. Si tienen cualquier duda, sugerencia o lo que se les ocurra por la cabeza, no duden en dejarlo aquí en los comentarios, que yo lo responderé encantado. Espero seguir subiendo este tipo de vídeos más diferentes a los unboxing, que como ya dije en los anteriores, pues tengo ahí pensados alguno que otro diferentillo, y también espero pues no demorarme tanto en subir otro. Si te apetece, solo si te apetece, te puedes pasar por Discord, Twitch, TikTok, Twitter, que de vez en cuando subimos cosas, fotitos de las partidas, comentarios de juegos, etcétera. De nuevo agradecerte muchísimo que hayas visto el vídeo, que hayas llegado hasta aquí, y nos vemos en el siguiente. Espero que tengas un lindísimo día y te mando un besazo bien fuertote.